Desde el inicio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas en la Biblia. Algunos encuentran en sus páginas consuelo, otros hallan normas para vivir, y unos más descubren profecías que parecen hablar de nuestro presente. Pero hay algo que permanece en el corazón de todo lector: en la Biblia guarda misterio. Pasajes que parecen ocultar un secreto mayor, símbolos que dejan preguntas sin respuesta, y palabras que, aunque han sido estudiadas por siglos, todavía encierran enigmas. Hoy quiero contarte sobre lo que muchos consideran el misterio más grande de la Biblia, un enigma que atraviesa las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento, y que nos conduce a una revelación que toca lo más profundo de nuestra existencia. El misterio comienza con una palabra sencilla en secreto. Pablo, en sus cartas, habla repetidas veces de un misterio escondido desde generaciones pasadas, un misterio que ahora ha sido revelado a los creyentes. ¿Qué es aquello que estaba oculto y que solo en Cristo se dio a conocer? Para entenderlo debemos retroceder a los tiempos antiguos, al Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Allí, en el jardín del Edén, todo era perfecto, pero con la desobediencia algo se quebró. El ser humano perdió la comunión directa con Dios, y desde entonces comenzó una búsqueda constante por recuperar lo perdido. Ese vacío que sentimos, esa sensación de que algo nos falta, es la huella de ese momento. Las generaciones pasaron, vinieron reyes, profetas, sabios, cada uno anunciaba una parte de la verdad, pero el cuadro completo permanecía oculto. Las visiones de Isaías, los sueños de Daniel, las parábolas de Jesús, aun todas son piezas de un mismo rompecabezas, y sin embargo, detrás de ellas hay algo más grande, algo que se esconde en la sencillez de las palabras y en la profundidad del silencio. El misterio más grande de la Biblia no es simplemente un código oculto ni una clave secreta para descifrar profecías, es algo que está más allá del intelecto, que se revela no solo en letras, sino en la experiencia misma del ser humano que busca a Dios en cada página, en cada historia. Date una misma pregunta: ¿por qué Dios ocultaría un misterio? ¿Por qué no revelarlo de manera clara, de forma que todos lo comprendan? Quizá la respuesta no está en la dificultad del mensaje, sino en la preparación del corazón que lo recibe. Cuando Pablo escribe a las iglesias del primer siglo, habla de un misterio oculto desde antes de la creación del mundo. Los primeros creyentes escuchaban esas palabras con asombro, porque comprendían que aquello no era simplemente doctrina, sino la revelación de algo que había estado velado por siglos. El misterio era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Una frase sencilla, pero cargada de profundidad infinita. Piensa en esto durante generaciones enteras. El pueblo esperaba la llegada de un Mesías que liberara a Israel, un rey poderoso que levantara su trono en la tierra y expulsara a sus enemigos. Pero el misterio iba más allá. El plan de Dios no era levantar un reino político, sino algo aún más extraordinario: al habitar dentro de cada ser humano dispuesto a creer, no en templos de piedra, no en palacios dorados, sino en corazones frágiles, en hombres y mujeres imperfectos que se convertirían en morada de lo divino. Ese fue siempre el secreto escondido. Dios no buscaba únicamente ser adorado desde afuera, sino morar en lo íntimo, hacerse uno con el ser humano. Y aunque ahora lo decimos con naturalidad, en aquel tiempo era un pensamiento revolucionario, incluso escandaloso. Que el creador del universo decidiera vivir en criaturas de barro parecía impensable. Pero ese era el misterio revelado en Dios con nosotros, Dios en nosotros. Esto cambia la manera en que vemos la vida. Ya no se trata de buscar a Dios como si estuviera lejano, perdido en los cielos. El misterio más grande es que Él está presente aquí y ahora, habitando en lo profundo del corazón. Es un misterio porque, aunque se ha revelado, todavía desafía nuestra mente. ¿Cómo es posible que el infinito pueda morar en lo finito? ¿Cómo puede la eternidad caber dentro de un instante? Los profetas lo anunciaron sin comprenderlo del todo. Jesús lo vivió y lo enseñó en parábolas, hablando del reino de Dios como una semilla escondida, como un tesoro enterrado, como algo que parece pequeño, pero encierra toda la grandeza. Y Pablo, finalmente, lo expresó con claridad: el gran misterio es Cristo en ti, la esperanza de gloria. El misterio más grande de la Biblia no se limita a un concepto teológico, es una verdad que toca lo más profundo de nuestra existencia. Si Dios habita en nosotros, entonces cada paso que damos, cada decisión que tomamos y cada palabra que pronunciamos tiene un eco eterno. Ya no somos simples caminantes en la tierra, sino portadores de lo divino. Esa realidad cambia todo. Pero el misterio también encierra una paradoja. El mismo Dios que decidió vivir dentro de nosotros, también permite que atravesemos el dolor, la soledad y la incertidumbre. Y aquí surge una de las preguntas más difíciles: en si Dios mora en nosotros, ¿por qué seguimos experimentando sufrimiento? La respuesta, aunque compleja,
se encuentra en la libertad. Dios no quiso marionetas, sino hijos libres, y en esa libertad se juega el amor verdadero. El misterio no elimina el dolor, pero lo resignifica, porque incluso en medio del sufrimiento, Él sigue habitando en nuestro interior, sosteniéndonos con una fuerza invisible. El apóstol Juan lo expresó de otra manera: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa fue la clave inicial del misterio. Dios se hizo hombre para mostrarnos que no hay abismo imposible de cruzar, que no hay distancia que pueda separarnos de su presencia. Y después, con la resurrección, ese misterio se expandió a todo el que cree, ofreciendo no solo vida eterna en el futuro, sino una transformación real en el presente. El misterio más grande no es un secreto que se deba guardar, sino una verdad que debe experimentarse. No se trata de acumular conocimiento, sino de permitir que esa presencia transforme el corazón. Es como una llama encendida en lo profundo, que aunque invisible, ilumina la oscuridad y calienta el alma. ¿Te das cuenta de lo radical que es este mensaje? El universo entero no puede contener a Dios, pero Él eligió habitar dentro de ti. Esa es la esencia del misterio, la razón por la cual la Biblia sigue siendo el libro más fascinante y desafiante de todos los tiempos. A lo largo de la historia este misterio ha sido revelado y al mismo tiempo resistido. Muchos lo escucharon pero no lo aceptaron, porque reconocer que Dios habita en nosotros implica un cambio radical. Significa que ya no podemos vivir como si fuéramos dueños absolutos de nuestra vida, sino como templos vivos que reflejan su gloria. Y ese compromiso, para algunos, resulta demasiado exigente. Por eso, a lo largo de los siglos, surgieron interpretaciones distintas, doctrinas que intentaron simplificar el misterio o reducirlo a rituales externos. Pero el mensaje central sigue intacto. No son las paredes de una iglesia las que definen la presencia divina, sino la apertura sincera del corazón humano. El misterio nos invita a mirar hacia adentro y descubrir que lo eterno habita en lo frágil, que lo divino se esconde en lo cotidiano. Jesús lo explicó con imágenes sencillas. Dijo que el reino de Dios es como levadura mezclada en la masa, invisible a simple vista, pero capaz de transformarlo todo. Así también es el misterio en silencioso, oculto, pero poderoso. No se trata de esperar señales espectaculares en el cielo, sino de reconocer la obra que ya se gesta en lo profundo del alma. La Biblia, con sus páginas llenas de relatos, genealogías, leyes y profecías, en realidad nos conduce hacia ese mismo centro. Cada historia, desde Adán hasta el último apóstol, apunta hacia la misma revelación en que Dios quiso unirse a la humanidad de una forma irreversible. Y esa unión no puede explicarse del todo con palabras humanas, porque trasciende nuestra lógica. Ese es el motivo por el cual el misterio sigue siendo misterio, aun cuando ha sido revelado. Lo conocemos, lo creemos, pero nunca lo agotamos. Cada generación lo redescubre, cada persona lo experimenta de manera distinta. No es un secreto que se descifra una sola vez, sino una verdad que se despliega a lo largo de toda la vida. Ahora bien, ¿qué significa vivir este misterio en lo cotidiano? Significa reconocer que cada acto, por pequeño que parezca, puede convertirse en un reflejo de lo divino. Cuando amas, cuando perdonas, cuando ayudas al que sufre, estás permitiendo que la presencia de Dios en ti se manifieste. Esa es la verdadera grandeza del misterio. No es una teoría abstracta, sino una realidad práctica que transforma la manera de ver el mundo. Pablo lo entendió al punto de decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para él la vida era más que sobrevivir o acumular logros. Era dejar que el misterio se expresara en cada palabra y cada acción, y esa experiencia está al alcance de todos. No necesita riquezas, títulos ni poder, solo un corazón dispuesto. Sin embargo, esa misma simplicidad es lo que lo hace tan difícil de aceptar. El ser humano busca complicar lo sencillo, construir templos imponentes y crear rituales elaborados, como si la grandeza de Dios dependiera de nuestra capacidad de adornar lo externo. Pero el misterio sigue siendo humilde, silencioso, escondido en lo interior. Los grandes sabios del mundo pueden leer la Biblia y perderse en teorías, pero un niño que abre su corazón puede comprender la esencia del misterio en un instante, porque no se trata de acumular conocimiento, sino de dejarse transformar. El misterio no es solo revelado, es vivido. Imagina por un momento que cada persona en la tierra reconociera esta verdad, aunque Dios habita en ellos. No habría fronteras suficientes para dividirnos, ni odios capaces de separarnos. La humanidad entera se vería como parte de una misma familia, unida por la presencia que trasciende culturas y religiones. Ese es el poder del misterio más grande de la Biblia: no solo cambiar individuos, sino transformar la historia misma, porque cuando el ser humano entiende que lleva lo eterno en su interior, deja de vivir para sí mismo y comienza a vivir para un propósito mayor.